Hoy vamos a iniciar con lo que es la investigación del delito, ¿no es cierto? Y debemos entender cuál va a ser el alcance de la investigación del delito. Esta investigación del delito parte primero del conocimiento del hecho, tal cual lo estamos planteando. Primero se conoce un hecho, todavía no sabemos si es delictivo o no. Yo les comentaba el día de ayer y poníamos un poco en contexto el hecho que se pueda identificar que se está ante un hecho de naturaleza delictiva. Por ejemplo, yo encuentro un cadáver en la mitad de la calle, pero yo necesito saber que ese cadáver ha muerto, está allí porque alguien ha hecho una actividad ilícita con esta persona. ¿Ok? Entonces, si esto no se puede advertir, no podríamos nosotros plantear que existe algún tipo de delito. Pero para ello, una vez que hemos conocido el hecho, corresponde más bien realizar la comprobación del hecho. Yo tengo una persona tendida en la pista, pero no sé si está muerta, no sé si está herida, no sé si está dormida, no sé si es un vagabundo o simplemente alguien que ha perdido el conocimiento. Y entonces, lo que me toca a mí es, primero, comprobar el hecho. ¿Qué hecho? Justamente el estado en el que se encuentra. Una vez que compruebe el hecho y en efecto verifico que esta persona ha muerto, vamos entonces a iniciar las diligencias en la escena del delito. ¿Cómo se realizan estas diligencias en la escena del delito? Tiene que haber un planeamiento de la investigación del delito. Quiere decir que la persona que llega, hay una metodología que se va a aplicar para efectos de investigar el delito. Esta metodología que se va a aplicar para la investigación del delito tiene que ver en puridad con que existen formas. Por ejemplo, ¿no? El primer interviniente llega al espacio en el que se va a realizar y una vez que se identifica que se está frente a un hecho delictivo, lo primero que tiene que hacer es perennizar la zona del delito para que la policía especializada pueda hacer las pesquisas que corresponden. Una vez que venga ello, hay otro tipo de metodologías para la investigación del delito, como por ejemplo el manejo de informantes y confidentes. En casos de crimen organizado, se utiliza con regularidad esta figura del manejo de informantes y confidentes, ¿no es cierto? Los efectivos del Ministerio, los miembros del Ministerio Público, en coordinación con los miembros de la Policía Nacional, van a manejar este tipo de informantes y confidentes y van a abonar justamente a ello. O pueden disponer vigilancias, se pueden producir detenciones y capturas. ¿Por qué? Porque hay la figura de la detención preliminar. Pueden realizarse incursiones, entiéndase, allanamientos, registros, interrogatorios, entrevistas, sustentación de pruebas, informes de investigación, es con lo que termina. Esto es importante y lo vamos a clarificar justamente en el caso del presidente Castillo. La gran discusión sobre qué cosa es lo que yo puedo hacer en diligencias preliminares se encuentra resumido en este cuadro. En diligencias preliminares va a comprobar o va a tener por finalidad justamente hacer una comprobación del hecho, verificar si el hecho que yo estimo delictivo es tal cual. Segundo, en el marco de eso, hacer diligencias en la escena del delito. En el caso de corrupción, sin lugar a dudas, habrá que recurrir a los espacios donde presuntamente se contiene información sobre el delito. Obviamente, a partir de eso se hace una planeación de la investigación. ¿Qué voy a requerir? Informantes, levantamientos, escuchas, vigilancias, detenciones, capturas. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque ustedes me dirían, pero profesor, usted acaba de decir hace un momento que no estaría de acuerdo con el tema de las medidas coercitivas, una presión preventiva contra el presidente. Y entonces aquí lo que nos va a interesar más bien es que se puede materializar una detención, una captura similar, sí y solo sí se pide autorización al juez. ¿Por qué? Porque la Constitución ha establecido que únicamente procede la detención de una persona si es que se encuentra o en flagrante delito o existe un mandato judicial para su detención. Entonces, en diligencias preliminares, ¿el solo hecho que me abran diligencias preliminares justifica que sea detenido? No. ¿Qué significa que me abran diligencias preliminares? Que van a identificar algunos elementos mínimos que vamos a ver. ¿Cuáles son esos? Que el delito no hubiera prescrito, que la acción penal fuera de persecución pública y que hayan individualizado al presunto autor. Para ello, vamos a revisar todas las acciones que tenemos en pantalla, por lo cual la investigación del delito va a ser el conjunto de procedimientos que vamos a utilizar para explicar el fenómeno del delito y su relación con la persona que ha delinquido, aplicando para ello una serie de conocimientos científicos y técnicos que van a variar o van a discernir entre lo que postule el Ministerio Público versus lo que postule en todo caso los miembros de la Policía Nacional, que en la experiencia que estos tienen pueden propiciar las mejores herramientas para poder abonar justamente en este tipo de circunstancias. ¿Ok? Visto ello, vamos también entonces a analizar qué pasa del otro lado, porque finalmente la investigación
del delito no es solamente la parte operativa. Acabamos de ver la parte estrictamente operativa, lo que van a hacer los miembros de la Policía Nacional. Ahora más bien vamos a identificar qué involucra la investigación jurídica del delito. Había un amplio cuestionamiento cuando se implementaba el Código Procesal Penal respecto a lo que correspondía hacer en el marco de la investigación del delito. Es más, les confieso que había una suerte de recelo entre los miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, porque la lógica más o menos era el razonamiento siguiente. La Policía Nacional decía, oye, pero a mí un abogado no me va a enseñar cómo investigar delitos porque yo desde que empecé la carrera policial investigo delitos. Y el fiscal decía, yo abogado, desde que empecé la carrera estudio derecho y a mí un policía no me va a decir cómo es que son los delitos. Pero claro, eso generaba un divorcio entre ambas instituciones. Finalmente, se ha entendido que más bien estos son un binomio, Ministerio Público, Policía Nacional, que deben caminar juntos. Porque el delito no se debe entender únicamente a partir de los hechos, sino que tiene que calzar, tiene que aplicarse a partir del derecho, a partir de lo que prevé el Código Penal. Y solo así podrá imputarse la existencia o no de algún tipo de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de la investigación jurídica del delito, lo que nos viene es la estrategia jurídica que diseña el fiscal para, coordinando con el policía o con la Policía Nacional, puedan realizar y enmarcar las actuaciones que éstas tienen. ¿Por qué? Porque la investigación, como hemos visto, va a ser progresiva. Y en el marco de la progresividad de esta investigación, va a ser necesario que se vaya recabando indicios o elementos que puedan abonar finalmente a poder acreditar la tesis que postula el Ministerio Público. Entonces, la investigación jurídica del delito va a tener por finalidad, primero, descartar o confirmar la existencia o no de un delito. Por lo menos bajo un estándar de sospecha inicial que justifique justamente este momento de investigación. En esa misma línea, es posible que muchos de los datos de investigación, en la medida que no vulneren derechos fundamentales, va a evidenciar que se pueda filtrar qué información resulta pertinente de la que no. Es por ello que no todos los actos de investigación que se realizan durante la etapa de diligencias preliminares e incluso durante la investigación preparatoria se utilizan como elementos de convicción para la subetapa de investigación preparatoria propiamente dicha o incluso para la acusación. Asimismo, esta investigación jurídica del delito también va a abonar a recolectar información que permite enmarcar el hecho que es objeto de investigación en el hecho objeto de imputación, ¿no es cierto? Si es que yo quiero imputar un delito de homicidio, yo tengo que saber, por ejemplo, que si es que quiero plantear un delito de homicidio calificado por lucro, tengo que encontrar los indicios que me permitan evidenciar este elemento interno trascendente que justifica más bien que se trate de un delito de esta naturaleza. Entonces, deberemos nosotros evidenciar que a partir de la información que se va a obtener, se tendrá que identificar si se enmarca o no se enmarca dentro del hecho imputado. Finalmente, corresponde también elaborar la hipótesis y verificar si ésta se consolida o si no se consolida. Esta elaboración de esta hipótesis tiene que ver básicamente con una tesis inicial, ¿no? Recordarán ustedes que en el marco de cualquier estudio profesional, nosotros elaboramos una hipótesis cuando vamos a graduarnos en el marco de una tesis, que es justamente lo que yo creo, especulo, a partir de una información inicial. Y esa hipótesis tengo que corroborar o, en todo caso, verificar si en efecto se va a dar estos hechos. Entonces, es por eso que se reitera este principio de progresividad de la investigación, que justifica, pues, que ésta pudiera ir migrando en nuevos elementos y que permite incluso ampliar nuevas aristas de investigación o acotar estas aristas. Si finalmente se verifica que la hipótesis que se sugirió inicialmente es válida, entonces ya tenemos elementos para una formalización de la investigación preparatoria. Solamente si se estima que esta es válida. Si es que se ve que no, probablemente podríamos emitir una disposición de archivo. Entonces, esta investigación jurídica del delito termina siendo una actividad eminentemente creativa como la actividad científica propiamente dicha. La ciencia se representa justamente por la necesidad de poder crear o identificar información que pueda ser predecible, que es justamente surge a partir de la comprobación entre una tesis inicial y lo que finalmente puedo probar. Entonces, esta actividad eminentemente creativa justifica que podamos debilitar. Es por eso que hoy por hoy los miembros de la Policía Nacional o los mismos miembros del Ministerio Público tratan de innovar en las actividades de investigación. Leía por ahí en redes sociales, por ejemplo, como en Arequipa, se había dispuesto, ojo con el término, un patrullaje virtual. Entonces uno dice, un patrullaje virtual, ¿qué cosa? Van a salir patrulleros por las redes sociales, ¿qué cosa es? ¿Y qué significaba el patrullaje virtual?
es que resulta que, para los que más o menos tienen alguna idea de lo que pasa en Arequipa, ha habido un enfrentamiento bastante severo en unas zonas muy, digamos que a algunas horas de la ciudad de Arequipa, donde se explota el oro de manera ilícita y se ha producido un tiroteo bastante grave, ¿no? Hay poco más de 15 personas muertas, incluso hay policías heridos, y en el marco de eso hay tomas de video donde se evidencian estos enfrentamientos, pero no hay un registro fílmico oficial. Entonces, cuando la Policía Nacional ha dicho en patrullaje virtual, lo que ha dicho es saquen estos videos para comenzar a concatenar y construir, en todo caso, estos delitos, si es que estos se enmarcan o no se enmarcan en un supuesto delito. Entonces, esto va a ser importante en la línea en la que pudiera evidenciarse que justamente se ha previsto la posibilidad de poder ir innovando, ¿no? Hoy por hoy el Ministerio Público hace exactamente lo mismo, no le denomina patrullaje virtual, ¿no? Le llama búsqueda de información en fuentes abiertas, ¿no? Más técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué es búsqueda de información en fuentes abiertas? Hoy día se abre un caso de corrupción que es el Ministerio Público, inmediatamente comienza a revisar Jorge Zúñiga, Facebook, redes sociales, a ver, ¿tiene fotos, no tiene fotos? ¿Es amigo en común con alguna de las partes procesales? Ah, ya, sí son vinculados, ¿no? Y comienza a se levanta un acta de fuentes abiertas. Y la policía trabaja del mismo modo. Entonces, ese tipo de técnicas de investigación son cada vez más recurrentes, ¿no? La propia geolocalización, por ejemplo, que es un tema que, si bien es cierto, en la práctica se venía utilizando de manera más o menos a partir de los sistemas de geolocalización que tienen algunos aparatos móviles, como los iPhone, por ejemplo, hoy por hoy se puede utilizar de manera legal con otros tipos de dispositivos a partir de la tecnología que tiene la Policía Nacional. En esa misma lógica, vamos a evidenciar que esto resulta importante de poder categorías del conocimiento probatorio. Estas categorías del conocimiento probatorio justamente permiten inferir lo que decíamos en la sesión pasada. Yo les decía en la sesión pasada, coincidía un poco con el profesor del Río Labarte, porque planteamos que esta categoría de elementos de convicción versus prueba, que son distintas categorías, es una definición que, sin lugar a dudas, en la práctica se utiliza regularmente. Y ojo, que muchas personas hacen la aclaración. Usted está en audiencia y el juez les dice, señor, por un si acaso, eso no es prueba, eso todavía es elemento de convicción, porque la prueba recién se forma en juicio. Y en puridad nos hemos acostumbrado a ello, pero finalmente la categoría es la de prueba. Lo que varía es la suficiencia probatoria que tiene una prueba determinada, que no es la misma la que yo hallo en nivel de diligencias preliminares versus la que yo puedo terminar incorporando cuando estamos en la etapa de enjuiciamiento. Y esto es sumamente importante o valioso si es que tomamos en cuenta la finalidad de cada etapa, ¿no? Un amplio cuestionamiento justamente parte por ello, porque se ha perdido el sentido de estas categorías del conocimiento probatorio. Y es que, claro, las categorías del conocimiento probatorio van a iniciarse desde la lógica de la posibilidad, que es el primer supuesto inicial cuando yo tengo un cuerpo tendido en la pista, y una vez que tengo el cuerpo tendido en la pista, lo primero que se me ocurre es que esta persona la atropellaron, la asaltaron, se durmió, se cayó, etc. Y entonces hay un mar de posibilidades, pero esa posibilidad se va aterrizando con una realidad, que es la que yo voy a verificar después. ¿No es cierto? Vendré, llegaré, verifiqué si tiene señales de vida, y si verifico que tiene señales de vida, entonces sé que está vivo. Si no, yo sabría que es una persona que amo. Entonces, en ese contexto, deberemos advertir también que tenemos una siguiente categoría, que es la de probabilidad. Esta categoría de la probabilidad más bien va a terminar por afirmarme que se van acotando este mar de posibilidades. Ustedes se dan cuenta, pasamos de lo más general, que es la posibilidad, a lo más individual, que viene a ser justamente la probabilidad. Finalmente, luego de la probabilidad, vamos a encontrar la certeza. Esta certeza, más bien, ya se va aproximando a algo que ya ha sido corroborado con un nivel de prueba distinto. Y finalmente llegamos a la verdad. Estas categorías del conocimiento probatorio son las que finalmente me ayudan a definir lo que se conoce como los tipos de sospecha o intervención. Porque solamente así yo voy a poder abonar sobre algunos de los elementos más importantes de esta intervención indicial. Por ejemplo, vamos a encontrar que a nivel de esta probabilidad que hacíamos referencia hace un momento, encontramos la sospecha simple. Cuando hace un momento yo les decía, el estándar más básico de la suficiencia probatoria involucra posibilidad, justamente corresponde un estándar de sospecha inicial. Y ese estándar de sospecha inicial equivale justamente a las diligencias preliminares.
La investigación irá madurando y se podrá individualizar al presunto autor, se podrá identificar que la acción penal no ha prescrito y que además es un delito de persecución penal pública. Y entonces ya tenemos un hecho un poco más próximo a la verdad. No alcanzaremos todavía la certeza, pero tenemos una aproximación mayor, lo que nos alcanza bajo las categorías del conocimiento probatorio o una sospecha reveladora, que justifique entonces la formalización de la investigación preparatoria. Y vamos a seguir avanzando. Esta información que ya estaba a nivel doctrinario recogida dentro del marco de la teoría de la prueba, se incorpora en su momento a partir del Acuerdo Plenario 1/2019 que regula la prisión preventiva bajo lo que se denomina sospecha. Entendiendo esta sospecha, como precisamos aquí, este estado de conocimiento intermedio, de diferente intensidad, parte de la premisa de los datos inculpatorios que sostiene el Ministerio Público versus los que contradice la defensa, para sobre eso tomar decisiones. ¿Cuál es la primera decisión? Iniciar una disposición de inicio de diligencias preliminares. Regresamos una vez más al caso del presidente Pedro Castillo. En el caso del presidente Castillo, ¿qué sucede? Va a iniciarse las diligencias preliminares y estas diligencias preliminares son justamente porque hay indicios de que hay algo. Todavía no hay nada concreto. Si hubiera algo concreto, pasaríamos a otra etapa. Entonces, es importante que podamos ir tomando en cuenta dicha situación. Recordemos, por favor, de que puedan compartir la presente publicación y puedan dejarnos en las partes, en los comentarios, en la caja de comentarios, sus preguntas para al final poder absolverlas. En este contexto, vean que a partir de estas diferentes intensidades que las que hemos hecho referencia, vamos a encontrar que la investigación puede iniciar de dos maneras. La primera, a través de una denuncia. Yo soy un ciudadano, conozco un hecho delictivo, es un delito de persecución pública y presento mi denuncia. Presentada mi denuncia, el Ministerio Público decide iniciar diligencias preliminares. Segundo, ya no presento mi denuncia, sino que se debe determinar que deberemos nosotros advertir que el Ministerio Público está sentado y sale una noticia pública en Cuarto Poder o en el dominical que ustedes gusten, Panorama TV, en el que a ustedes les guste, y se habla de un hecho delictivo. De oficio, el Ministerio Público puede disponer diligencias preliminares para investigar ese hecho delictivo. ¿Por qué? Porque tiene esa competencia, porque es el titular de la acción penal. Entonces, la investigación va a poder iniciar ya sea a través de la denuncia que presente cualquier ciudadano o un funcionario o servidor público, o a través del conocimiento de la noticia criminal que estos puedan advertir. Luego, debemos además tomar en cuenta qué cosa es la denuncia porque soy un buen ciudadano o porque he descubierto que alguien está realizando un acto ilícito. Recordemos que no existe la obligación legal de denuncia a menos que yo me encuentre en una condición funcionarial especial. Por ejemplo, soy profesor de colegio universitario y en el marco del ejercicio de la función conozco de un hecho delictivo, un caso de violación, un caso de tocamientos indebidos, un caso de lesiones, etc. O soy médico y como consecuencia de la profesión médico vengo y recibo una persona que ha sido herida de bala. Tengo inmediatamente que comunicar a las autoridades y formular una denuncia verbal simplemente o comunicar que se ha producido este hecho delictivo. Esa es la razón de ser por la que, por ejemplo, en la mayoría de hospitales estatales, públicos, vamos a encontrar un miembro de la Policía Nacional en la zona de emergencia. No está ahí necesariamente para dar seguridad al espacio, sino en especial justamente para reportar los hechos delictivos que se van a conocer en el marco de una situación de emergencia. Entonces, es importante por eso entender que estas denuncias van a surgir de oficio. Pero, ¿qué pasa si yo, buen ciudadano, quiero hacer una denuncia? Lo que debo hacer entender es que la denuncia en principio es un acto procesal de conocimiento. ¿Qué significa? Que yo conozco de un hecho y se lo voy a trasladar al ente público para que lo pueda perseguir, para que lo pueda investigar. Ese ente público es el sistema de justicia. ¿Ante quién lo debo presentar? Lo puedo presentar o ante el Ministerio Público, llámese la Fiscalía Penal de turno, que hoy por hoy están distritalizadas, es que están mucho más cerca a todos, por lo menos en Lima. Todavía fuera de Lima vamos a encontrar que están mucho más centralizados, por lo cual es mucho más sencillo incluso colocar estas denuncias. O puedo también ir ante la Policía Nacional y solicitar el derecho a presentar una denuncia. En el caso que sea a través de la Policía Nacional, basta que se pretenda hacer una denuncia por acta. Y entonces la Policía Nacional lo que va a hacer es recibir la denuncia, redactar, y eso les da derecho a que ustedes puedan recabar su constancia de la denuncia que han realizado en el plazo de 24 horas de manera gratuita en cualquier dependencia policial. Lo propio corresponde si es que nosotros hacemos una denuncia a nivel del Ministerio Público.
En el Ministerio Público tenemos dos caminos. El primero es por escrito. Hago mi denuncia y la presento por escrito ante mesa de partes. Y lo segundo es que solicito entrevistarme con el fiscal penal de turno y le pido levantar una denuncia por acta. Y entonces el fiscal penal de turno me va a recibir, me va a pedir mi identificación y va a levantar el acta. Y a partir de eso iniciará la investigación. Y eso va a generar ¿qué obligación por parte del Estado? De comunicarme el resultado de esa denuncia. Esta denuncia no exige la obligación de probar ningún hecho. La única obligación que existe es de hacerlo con la verdad. Lo contrario me puede llevar a un delito de denuncia calumniosa. Entonces, no tengo obligación de probar hechos. Basta con que le diga, yo conozco que en la casa de al lado venden droga. ¿Y cómo sabe que venden droga? Ah, porque yo los he visto que en la noche vienen, dejan unos paquetitos y al día siguiente están vendiendo en quedes chiquitos. Ah, ya, perfecto. Obviamente, el hecho que voy a denunciar tiene que ser un hecho que tenga caracteres de delitos. No voy a denunciar que en las noches aparecen unos marcianos que se meten a mi casa y se llevan algún bien. Que hay casos, ojo, han llegado hasta el Tribunal Constitucional algún caso sobre presuntos hechos de este tipo. Además, debe entenderse que este sistema, a partir de mi denuncia, empieza a articular toda la operación. ¿Qué es lo que sucede? Presento mi denuncia ante la policía, esta comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público inicia las investigaciones. O llega al Ministerio Público y el Ministerio Público inicia de oficio las investigaciones, inicia diligencias preliminares contra los que resultan responsables si es que no hemos podido individualizar, porque no necesariamente siempre se puede individualizar. Imagínense ustedes, están en el paradero, están hablando por celular, viene un sujeto, se lleva el celular, ustedes no saben ni quién es, no van a poder individualizar, pero sí van a poder narrar el hecho y van a poder seguramente acreditar la posesión del celular que se encontraba en el día de los hechos, entre otros elementos. Estas son las características fundamentales de la denuncia. Ahora, a partir de ello, vamos a encontrar más un catálogo que hemos denominado tipos de denunciantes. ¿Por qué tipos de denunciantes? Porque yo les acabo de decir hace minutos que no existe la obligación legal de poder formular denuncia. Si no hay obligación legal, de formular denuncia alguna, entonces significa que yo podré establecer en qué supuestos hay o no hay denuncia. Entonces, el primer supuesto es el que contiene el artículo 326.1 del Código Procesal Penal, que es la denuncia voluntaria. Esto procede cuando se trata de casos bajo el ejercicio penal público, donde el titular del derecho afectado es el Estado. El gran número de delitos, homicidio, robo, hurto, estafa, de persecución pública, el Estado persigue. Ojo que el delito sea de persecución penal pública no excluye que haya un agraviado que se pueda constituir en actor civil y pueda pedir una indemnización como consecuencia del delito. Pero en el caso de estas denuncias voluntarias, no hay prohibición de hacerlo. No tengo la obligación de hacerlo, pero no hay prohibición de hacerlo. Por ejemplo, yo, fuera del marco de la docencia que ejerzo, yo, si conozco un hecho delictivo, podría decidir denunciar a B o C si lo estimo conveniente. ¿Ok? Pero además de ellos, existe otros supuestos donde hay la obligación de denunciar, que son los que establece el 326.2 del Código Procesal Penal. Y aquí, ¿quiénes están? Hace un momento ya hacíamos referencia, decíamos, el profesional de la salud y los profesores en el marco de su función, en el marco de la función. ¿Por qué? Porque ellos están desarrollando sus funciones y en el marco de ello es posible que tomen conocimiento que, por ejemplo, un niño o una niña fue golpeado. Y entonces, el educador tiene la obligación legal de comunicar esto a las autoridades, denunciar el hecho. Peor aún si es un tema de tocamientos, violación sexual, es la obligación legal de denunciar este hecho. Si no, miremos aquí un caso más o menos emblemático de hace algunos días. Un colegio aquí en Lima Norte, no quiero decir el nombre, un colegio en Lima Norte, se corrió el rumor que había unos menores que iban a ser baleados, que se iba a producir un tiroteo dentro del colegio. El educador que tomó conocimiento, contrario censo a formular una denuncia a la que él se encontraba obligado, comunicó a los padres y dio una forma de tranquilizar, lo que lo puede llevar, en el caso de quienes están obligados, al delito de omisión de denuncia. Los que no estamos obligados, no pasa nada si no denunciamos, pero los que están obligados cometen el delito de omisión de denuncia. Ahora, hay otros supuestos donde la ley más bien ampara que a pesar de tener conocimiento de un hecho delictivo, no estoy obligado a denunciarlo. Por ejemplo, en el caso de los cónyuges o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o el segundo afinidad. El esposo, la esposa, el padre, el hijo, que sabe que su padre, su hijo, su esposo, su esposa ha cometido un delito. Él no tiene la obligación legal de denunciar. Es más,
si es que fuera citado como testigo, tendría el derecho legítimo a guardar silencio. Dato importante porque regularmente los testigos no tienen esa facultad, no tienen ese derecho. De otro lado, tenemos más bien el supuesto del secreto profesional. ¿Qué pasa cuando yo voy, busco y quiero que la información que le voy a contar a mi abogado puede descubrirse o no? El secreto profesional más bien me va a garantizar que esta información no pueda ser compartimentada. ¿Cuándo se inicia? Se inicia desde el primer momento, desde el momento en el que se va a generar la consulta, desde ese mismo momento, se va a advertir que necesariamente se mantiene el secreto profesional. ¿Cuándo hay secreto profesional? Cuando la información que se comparte en el marco justamente de una relación vinculada con el ejercicio profesional. Yo voy a mi abogado y le digo, ¿sabe qué, doctor? Yo robé, maté, estafé, hice el delito que fuera. ¿Para qué? Para que ese abogado me dé cuanto menos su opinión jurídica. Eso ya me lleva a estar en el supuesto del secreto profesional. Seguramente hemos visto muchos de nosotros como en las películas americanas se hace este intercambio del dólar. Dice, dame $1 para que yo sea tu abogado y guarde silencio. En el Perú no funciona de ese modo, no hay un amplio desarrollo jurisprudencial, pero queda claro que el secreto profesional se inicia desde el momento en que algún profesional, como consecuencia del ejercicio de su profesión, toma conocimiento del hecho delictivo. Por ejemplo, el psicólogo que escucha a su paciente que le cuenta que ha matado a su esposa. El abogado que recibe al cliente y les cuenta que él ha cometido tal o cual delito. Él no tiene obligación de denuncia, salvo que se trate, ¿no es cierto?, de un hecho delictivo a futuro que incluso no genera la obligación legal, pero quizás sí una obligación moral. Pero queda claro que esta información que se conoce en el marco del ejercicio profesional no encuentra o no tiene ninguna obligación que pudiera generarse. Muy bien, estimados amigos, quiero agradecer una vez más su gentil participación con ustedes y más bien recordarles que ya estamos próximos a culminar nuestra sesión del día de hoy. Así es que, por favor, les voy a agradecer que pudieran dejarnos sus preguntas o comentarios en la caja de comentarios. Finalmente, ¿qué más debe contener la denuncia? Yo quiero denunciar a alguien que se va a producir un hecho, se ha producido un hecho de interés criminal y en el marco de ello, entonces, yo necesito identificar 3 puntos. ¿Requiere firma de abogado? No, porque es una denuncia. Como les he comentado, podemos hacerla de manera verbal o de manera escrita, por acta a nivel de la policía, por acta a nivel del Ministerio Público, escrita a nivel del Ministerio Público, escrita ante la policía, como ustedes quieran. Sí, solo sí es de persecución penal pública, porque si el delito no es de persecución penal pública, hay otros requisitos, firma de abogado, pago de tasas, etc. Pero si es de persecución penal pública, basta eso. ¿Qué debe contener mi denuncia si es que yo quiero denunciar a alguien? Primero, mi identidad como denunciante. Yo debo decir, yo, Jorge Zúñiga Escalante, con DNI número tantitos, con domicilio en tal sitio, etcétera, formulo denuncia. 2, muy importante, narración detallada de los hechos. ¿Qué es lo que yo quiero denunciar? Que además, como hemos dicho, tendrían que tener apariencia delictiva. El día de los hechos, vine, vio, pegó, mató, disparó, le robaron, etcétera. Y si es posible, o sea, recomendable, individualizar al presunto autor. ¿Por qué es recomendable? Porque eso ayudaría a investigarlo. Muchas personas llegamos a denunciar y nos dicen, ¿y usted de quién sospecha? Y uno diría, bueno, ¿y para qué me pregunta? Eso es obvio. No, no es obvio. Eso le va a dar luces a que el Ministerio Público y a la policía pueden iniciar a investigar. Porque si yo le digo, señor, estaba parado y me robaron el celular, ¿quién? No sé. ¿Cómo era? No sé. ¿En qué venía? No sé. Lo más probable es que es un caso se archive liminarmente porque no se pudo individualizar al presunto autor. Entonces, yo tengo que darle insumos al aparato estatal para que el aparato estatal pueda iniciar esta búsqueda de información. ¿Ok? Entonces, es importante que podamos nosotros ir identificando necesariamente cuáles son justamente estos elementos trascendentales o importantes que contiene la denuncia. Si yo no preciso esta información, la denuncia va a poder ser recibida, pero lo más probable es que no vaya a alcanzar el estándar, no vaya a alcanzar el éxito que uno espera. Obviamente, si yo formulo una denuncia ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional, lo que yo espero es que esta denuncia pueda alcanzar el resultado. ¿Cuál es el resultado? Descubrir al presunto culpable, descubrir y que además pueda ser condenado, sancionado. ¿No es cierto? Por eso es importante que la información que yo dé sea información relevante. ¿Qué información es relevante? Aquella que guarde relación con los hechos. Si yo denuncio el robo de un celular, no puedo decir que el que ha robado el celular es una persona que me vio feo, que me torció los ojos, que se volteó, porque esa información, sin lugar a dudas, psicológicamente me afectó, me hizo sospechar o me generó una sensación que resulta deleznable
no es relevante para efectos de la investigación. Entonces, yo debo precisar básicamente esto. A partir de eso, es otra forma que hemos dicho hace un momento, que el inicio de las diligencias preliminares se materializa a partir de cualquiera de los dos momentos. Primero, hay una denuncia. Segundo, el Ministerio Público ha decidido de oficio si hay una denuncia, acá están más o menos los requisitos que exige la denuncia. Entonces, en ese mismo contexto, a partir de esta información, podemos concluir, ya cerrando un poco nuestra sesión del día de hoy, cuáles son las finalidades de las diligencias preliminares. Y la finalidad de las diligencias preliminares son estas tres. Verificar si el hecho objeto de investigación es o no es delito. Nada más. Si es que los hechos que me denuncian son delitos o meramente justifican una sanción administrativa y demás. No con miras a una condena, ojo, sino que si es que por lo menos en apariencia es un delito. Porque si en apariencia es un delito, recién va a darme pie a que yo pueda formalizar la investigación preparatoria. Y una vez formalizada la investigación preparatoria, yo podré pensar en recabar otro tipo de actos de investigación. Segundo, verificar que sea justiciable penalmente. ¿Qué significa que sea justiciable penalmente? Que no haya prescrito, que sea de persecución penal pública, que tenga que ver en estricto con la posibilidad de que esto el Estado lo pueda perseguir sin mayor inconveniente. Y, finalmente, que no haya ninguna causa de extinción. ¿Qué es una causa de extinción? Que no haya prescrito, que no sea legítima defensa, que no haya una causa de justificación. ¿Qué pasa si, en efecto, es un delito? Sí lo puedo perseguir el Estado, es de persecución pública, pero ha prescrito. ¿Para qué? ¿Para qué iniciaría diligencias preliminares? Entonces, las diligencias preliminares son justamente para ello. Ahora, para entender un poco mejor, vamos al caso del presidente de la República. ¿Para qué inicio? Para saber si los hechos que le están diciendo que el presidente ha cometido tienen apariencia delictiva. Dicen que el presidente ha estado involucrado con A, con B, con C. Dicen, pero eso que digan es suficiente para pensar que es delito. Vamos a comprobarlo, pues. Si encontramos que eso tiene apariencia de delito, formalizaremos. Pero por lo menos para eso es la diligencia preliminares. Ver además que estos hechos que tienen apariencia de delito, que no sé si es delito todavía, es justiciable penalmente. ¿Puede la justicia penalizarlos? Y ahí seguramente se encontrarán con el segundo elemento. Es presidente, tiene inmunidad presidencial. Otra discusión. Y finalmente, ¿hay alguna causa de extinción? ¿Ha prescrito? ¿Es de persecución penal pública? Entonces, ese tipo de elementos son los que va a corresponder ver en ese contexto, ¿no? Entonces, con ello vamos a dar finalizada nuestra sesión del día de hoy, no sin antes poder responder algunas de las preguntas que tengo en el chat de comentarios. Y me preguntan por aquí, Beatriz, me dicen sobre el acoso psicológico, me dice. ¿Cómo podría ser mi divorcio ya que mi esposo no se hace presente y le vale un pepino todo porque tengo una pareja formal desde hace mucho tiempo? Miren, aquí es importante lo siguiente. El Código Penal ha cambiado significativamente sobre la importancia de la salud mental y en ese contexto ha incorporado la posibilidad de la afectación del delito de lesiones por afectación psicológica. Entonces, toda persona que se pudiera ver afectada como consecuencia de algún daño de carácter psicológico puede denunciar por el delito de lesiones en la modalidad de violencia psicológica. Finalmente, es importante también tomar en cuenta esto. Como hemos señalado, no basta con que yo lo diga, tendrá que probarse. Entonces, quien denuncie la existencia de lesiones de carácter psicológica, en principio tendrá que someterse a una evaluación psicológica. Esta evaluación psicológica terminará determinando la existencia o no de este daño psicológico. Y según el nivel de daño, se calificará el delito de lesiones, porque además que el delito de lesiones tiene hasta 3 categorías. Tiene lesiones como falta, lesiones leves como delito y lesiones graves como delito. Entonces, para estos efectos, si se evidencia que las lesiones son leves, probablemente se tramite como una falta. Si se evidencia que son lesiones leves, quiere decir que hay un daño psicológico de carácter moderado, va a justificar que esto sea equiparado a lesiones leves, y si es que se evidencia una lesión de carácter grave, puede justificar incluso el tipo de lesiones graves. Pero este indicador sale como consecuencia de la evaluación psicológica que corresponde hacer al órgano particular. Muy bien, estimados amigos, colegas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invito a que puedan compartir de igual manera esta publicación para que otras personas también puedan conocer lo que estamos haciendo desde el Estudio Jurídico Jorge Zúñiga de Asociados. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos y todas.